Elías Bisset nació en La Habana, Cuba, el 20 de julio de 1961. Es especialista en medicina interna y está casado con Elsa Morejón, enfermera de profesión. Tienen 2 hijos, Winnie y Ian. A finales de la década de los 80, se manifiesta abiertamente contra el régimen comunista cubano. En 1994, las autoridades cubanas lo acusaron y encausaron por peligrosidad. En el año 1997, en colaboración con otros miembros del movimiento de oposición pacífica, el Dr. Bisset instituye la Fundación Lawton de Derechos Humanos. El 7 de junio de 1999, iniciaron una huelga de hambre, 40 días ingiriendo solamente líquidos, para demandar la puesta en libertad de todos los presos políticos, y llamar la atención a la violación de los derechos humanos en Cuba. Miles de cubanos se unieron en 54 sitios de ayuno. Además, sus compatriotas en el exilio, alrededor del mundo, también se unieron al ayuno en solidaridad. Miembros de la prensa internacional cubrieron el evento y diplomáticos extranjeros visitaron el pequeño apartamento en Tamarindo 34, en La Habana. Al finalizar el ayuno, declaró su opción por la no violencia y afirmó haber adquirido la capacidad de amar a sus enemigos, sustituyendo la violencia, la ira, la venganza y el odio, por la justicia y el perdón. Después sufrió 26 detenciones en un periodo de 18 meses, y fue sometido a degradantes torturas con el objetivo de demoler su estado de ánimo. Se ha declarado seguidor de la filosofía de la no violencia de Gandhi y Martin Luther King. Ha sido maltratado física y psicológicamente, sufriendo golpes, palizas, amenazas, humillaciones, chantajes, intimidaciones, interrogatorios y encarcelaciones en celdas, junto a individuos desquiciados mentales y criminales comunes. En varias ocasiones, la seguridad de Estado lo ha sometido a exámenes psiquiátricos en Masora, el Hospital Psiquiátrico de La Habana, y lo ha presionado para que salga de Cuba, a lo que ha respondido que él nunca abandonará su país. Fue detenido y juzgado en marzo de 2003, y condenado a 25 años. Amnistía Internacional lo considera un preso de conciencia, detenido únicamente por el ejercicio pacífico de sus libertades fundamentales, y pide su liberación inmediata y sin condiciones. Está cumpliendo esta condena en condiciones infrahumanas. Se le ha castigado en celdas tapiadas en numerosas ocasiones. Le han recluido en una celda soterrada durante meses. Durante largos periodos, le han mantenido incomunicado, sin permitirle las visitas de sus familiares. Su estado de salud: hipertensión arterial esencial grado 2, úlcera gastroduodenal, escoliosis lumbar y osteoartrosis generalizada, sepsis bucal crónica, abscesos bucales con episodios inflamatorios y dolorosos. Ha perdido unas 15 piezas dentarias. Pérdida de peso muy importante. Se niega a recibir asistencia médica por médicos militares, ya que no confía en que sigan los códigos de ética médica. Firme en sus demandas de justicia, hasta que Cuba logre su libertad. El Dr. Bisset se encuentra en buen estado de ánimo y espíritu, a pesar de los maltratos a los que es sometido. En una visita a la prisión por parte de su madre, envió un mensaje a su esposa Elsa, pidiendo que sus hermanos y hermanas cubanos en la isla y en el exilio se unieran en oración con la comunidad internacional por la libertad de todos los prisioneros políticos, y por la libertad de expresión en Cuba. Ellos lo que quieren es destruir la oposición, una oposición digna, de hombres dignos, de mujeres dignas, que a pesar de que pueden ponernos 20 años en la cárcel, estamos aquí presentes y que le vamos a exigir que respete los derechos humanos, le vamos a exigir que libere a los presos políticos. El doctor Oscar Elías Bisset
extingue una condena de 25 años de privación de libertad por exigir el respeto de los derechos humanos en su patria. Solamente torturar no es sacarle las uñas a un preso o sacarle los ojos. Torturar es negar una asistencia médica a un preso, darle este tipo de alimentación y de agua. Excarcelado en el 2002, tras cumplir 3 años de cautiverio político, Bisset fue nuevamente detenido a solo 36 días de su liberación. Esta vez fue condenado y sentenciado junto a otros 74 opositores al régimen castrista en lo que la historia recoge como la Primavera Negra de Cuba. Yo soy un hombre que me guío por la palabra de Dios y que amo al prójimo. El doctor Bisset funda en 1997 la Fundación Lawton de Derechos Humanos y denuncia las prácticas indiscriminadas de interrupciones del embarazo o abortos practicados por el régimen castrista. En 1999 el doctor Bisset, junto a otros miembros de la oposición cubana, protagonizan una de las más connotadas actividades de desobediencia civil en la isla, el ayuno de Tamarindo 34. Queremos dar a conocer al mundo de que aquí en Cuba hay una oposición que está dispuesta a ir a conquistar los derechos humanos del pueblo cubano. A raíz de la celebración en la isla comunista de la 9ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el doctor Bisset y la Fundación Lawton de Derechos Humanos organizan una serie de actividades con un objetivo central: que el mundo conozca la verdadera realidad que se vive en la isla. ¡Que viva los derechos humanos! Defensor de los derechos humanos en su patria, el doctor Bisset fue víctima en varias ocasiones de la represión del régimen castrista. Hoy, en cautiverio, se encuentra en una celda de aislamiento con un crítico estado de salud, pero firme a sus principios. Y nosotros tenemos una máxima que decimos que cuando un gobierno encarcela injustamente a sus ciudadanos, el deber de un hombre justo es la cárcel. O sea, que una de las violencias que puede aplicar Castro es la cárcel, y nosotros estamos dispuestos a ir a cumplir esta cárcel por la libertad del pueblo cubano. El presidente George W. Bush le confirió al doctor Bisset en noviembre del 2007 el máximo galardón civil otorgado en Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad. Y un mes más tarde, el Museo del Muro de Berlín, en Alemania, le otorgó la medalla Dr. Rainer Hildebrandt por su compromiso con el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derechos en su patria. Elsa Morejón, esposa de El Galeno, y de visita por problemas médicos en los Estados Unidos, fue recibida días más tarde por el propio presidente Bush y agradeció el gesto en nombre de todos los prisioneros políticos cubanos. Yo no vivo en un país libre, yo tengo que regresar a Cuba y quiero agradecer al presidente de los Estados Unidos la bondad que ha tenido de permitirme este encuentro, de permitirme expresarme ante el mundo para pedir ayuda a la comunidad internacional para lograr la excarcelación inmediata e incondicional de mi esposo, el doctor Oscar Elías Bisset, y el resto de los prisioneros políticos y de conciencia que hay en Cuba. El doctor Oscar Elías Bisset, seguidor de las ideas de Mahatma Gandhi y Martin Luther King, extingue una condena de 25 años de confinamiento político por defender los derechos de sus hermanos en Cuba. No apoyaría nunca la Constitución comunista. Y se tendría que algún día, en un futuro, tener un cargo público para representar a mi pueblo, jamás juraría, no pondría mi mano en esa Constitución y le juraría al pueblo sobre esa Constitución. Yo juraría, como le dije en otra ocasión a otro periodista, sobre una Constitución democrática, libre y que defienda los derechos humanos del pueblo cubano. Sobre esa Constitución y en nombre de Dios, entonces defendería a mi pueblo. El doctor Bisset envió desde la cárcel un mensaje al pueblo cubano y a la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene que ponerse de parte del pueblo cubano. La comunidad internacional no puede seguir apoyando a un régimen tiránico que oprime a su pueblo y le quita sus derechos básicos.